más divertido de venir a grabar. Las presentaciones, o sea, como que es mi terapia, mi relax. Sí, nada más voltear y ¿quién va a ser la primera cara? Muy bien. Bien, quiero hablar de un tema hoy que no sé si te ha pasado en consultorio, yo lo veo mucho, que a veces, y hasta con una misma, de que a veces tenemos cierta emoción, pero no podemos o no sabemos descifrar qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y al rascarle ahí poquito, en terapia vemos qué es esta sensación o esta emoción de la culpa. De la culpa. La culpa está súper presente. Bastante. En el día a día, en el consultorio, en la vida cotidiana, está súper presente el tema culpa. Sí, y pues que el capítulo de hoy quiero que platiquemos sobre esto, qué es lo que pasa con la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? Muy bien, va. Bien, antes que nada, pues hay que hablar poquito de qué es la culpa y pues es esta emoción que nos acompaña constantemente, pero es la que no es que sea mala, bueno, como ya hemos visto, no hay buenas ni malas. No hay emociones negativas ni positivas. Pero es vamos a llamar indicador de manera real o ficticia que nos dice que hemos cometido un error. Como que es este foquito de decir, híjole, la regaste. Ajá. Es nuestro pepito grillo. Así es. Y creo que es sumamente importante entender que tenemos que sentirla, porque como mencionas es como regulador, o este Pepe Grillo, este angelito, que nos dice también hasta cierto punto cuando debemos tener empatía con otra persona. Entonces hay que sentirla cuando nos lastimamos a nosotros o también lastimamos al otro, porque nos va a llevar justo a esta empatía, a querer reparar y por ende reconstruir para el futuro. ¿Va? Como lo vimos en este dilema del capítulo pasado, es entender también que, ok, el que yo me sienta culpable y el que te pida perdón no significa que la otra persona que tú no vas a perdonar. Va a perdonar. Correcto. Exactamente. Es que yo creo que la culpa se puede ver de muchísimas formas. Desde me siento culpable por lo que yo te hice, me siento culpable por lo que yo permití, que yo creo que es la más difícil de trabajar, la más difícil de sanar. Pero como dices tú, hay gente que puede hacer actos no tan agradables y no sentir la culpa. O hay personas que sin deber sentir la culpa, sienten culpa. Se responsabilizan por cosas que no les corresponden y generan, por eso decía la parte ficticia, yo creo, ¿no? Si ni siquiera te corresponde a ti, ni siquiera es un tema tuyo, pero te sientes culpable. Sí, es que esta cuestión de la culpa ficticia o de la culpa irreal, que algunos les llaman, es cuando justo por cuestiones ya sea sociales y familiares nos hacen sentir culpables de que es que eso que no está bien. Y creo que en terapia lo vemos mucho, esta cuestión sobre todo familiar, de que dependiendo del sistema y de los valores y creencias dentro de un sistema, te van a hacer sentir culpable. Hay una premisa que creo que se maneja mucho a través de la culpa. Premisa para los que no recuerdan son este conjunto de creencias, patrones, aprendizajes, todo. Son como estos patroncitos. Pero la premisa de prohibido la independencia, ¿qué quiere decir esta premisa? Que de alguna forma tú no te puedes salir de tu sistema familiar, ni por irte a formar a tu propia familia, ni por irte a estudiar. O sea, esta cuestión de alejarte de tu familia de alguna forma se ve como peligrosa y la familia, consciente o inconscientemente, te va a bloquear. Y ojo, muchas veces, ahorita que mencionas esto, muchas veces no lo hacen tan, como dices tú, tan consciente, tan literal de decir, te casaste ya, entonces no está mal. Les permiten casarse y todo esto, sin embargo tienes que seguir aquí. No es, te hiciste una familia, es, tu familia ahora es parte de nosotros, ¿no? Entonces es esta parte donde tienes que venir a comer todos los días acá, o todos los fines de semana tienes que estar con los abuelos, o sea, son estas familias como muéganos que le llaman, ¿no? Sí. Pegadas, que nunca dejaron de ser hijos, nunca dejaron de ser hijas. Nunca se cortaron el cordón. Nunca se cortaron el cordón. Y entonces
Sí, pues, por muchos dicen, pero si está casado y si tiene, sí, pero ¿qué tan independientes son? ¿Qué tanto pueden hacer una vida separadas de la familia nuclear? Y ahí es cuando, si tú lo llegas a hacer, o una de dos, te rechaza el sistema y te castigamos, entonces no te hablamos, si trabajan juntos y después no siquiera te doy dinero, o esta otra parte donde ni siquiera lo puedes reconocer y prefiero no salirme, y porque me siento mal, y lo quiero, pero me siento mal por quererlo, me siento culpable por querer esa independencia, pero entra más el miedo a las consecuencias, al castigo que pudiera haber, y entonces mejor me quedo ahí, aunque tampoco soy realmente feliz. Sí, y creo que aquí justo es cuando llegamos a preguntarnos si merecemos un castigo. Y esta cuestión creo que justamente es cero objetiva, por lo que mencionas de, a ver, porque lo vamos a ver desde las normas sociales y familiares, pero realmente no desde un punto de vista objetivo. Recuerdo un caso, bueno, varios casos, pero uno de ellos, por ejemplo, que creo que se ve mucho, esta cuestión de, es que no puedo irme, o no me ofrecieron un trabajo en otro país, o en otra ciudad, o me quiero ir a estudiar a otra ciudad, o cosas así. Veo mucho esta cuestión de, es que no me quiero ir, o me da miedo irme, porque, por decir algo, voy a dejar a mi mamá sola. ¿Y qué pasa si la dejas sola? No, pues sí. Es que yo soy la que la ayuda, es que yo siempre le hago esto, o bla, 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 bla. Y a veces hasta es un miedo casi infundado, de que nos tomamos la responsabilidad. Yo tenía un paciente justamente que vivió en Estados Unidos y tuvo la oportunidad padrísima de irse a una universidad muy prestigiosa con una beca. Y no lo hizo. Y todo el mundo le decía, híjole, ¿por qué no? ¿Qué menso? ¿Cómo no te vas a ir? Pero ve qué universidad es, uno muy sonada. Y él dijo, es que no me animo a dejar, porque vivían el papá y él nada más. No me animo a dejar a mi papá. Pasan los años y eso, y en algún momento sale esa conversación entre varias personas y estaba el papá y dijo, es que te hubieras ido. O sea, yo igual, pues ahorita igual tú te casaste, tienes tu familia y yo estoy solo, o sea, tú tienes que hacer tu vida. Y él dijo, pero es que yo por ti, pero a ver, o sea, por mí no, o sea, yo no te lo pedí, no sé qué, bla, bla. Y es que dices tú, híjole, en muchas ocasiones hasta sin siquiera que nos lo piden, sin siquiera es el sistema el que te lo está pidiendo, te asumes responsabilidades que no te corresponden. Sí, total, pero ¿qué pasa cuando sí te lo pide el sistema? Yo creo que es más difícil todavía romperlo. Porque a lo mejor acá en este ejemplo fue una mala comunicación, de estar asumiendo o de chingo, o sea, tomarse el rol que no le correspondía. Pero cuando, o sea, no hubiera habido una consecuencia mayor si lo hubiera hecho. Pero cuando sí te lo pide el sistema, pues es como tal cual. O haces lo que te pide el sistema, o dejas de ser parte del sistema, o te castigo, o eres... Es que creo que esos castigos donde, o más bien esas acciones donde el castigo es el que hacerte sentir culpable, creo que es muy doloroso para el que está recibiendo el castigo, ¿no? Recuerdo un proceso que llevé de un chavo justo que se quería como medio independizar de la mamá, aunque no él vivía aquí, la mamá vivía en el norte. Toda señal de independencia, de que él le ponía límites, recuerdo que me platicaba porque vivían la mamá y la tía juntas. Que la tía le decía de que no, sí, tú vete, o sea, haz tu vida. Pero la mamá hacía... Recuerdo que hasta que me comentó que hacía huelgas de hambre de una semana. Y yo... La manipulación, no soy doctora, todo pero no sé qué tanto un ser humano puede una semana sin comer. Pero justo, o sea, se puede o no se puede, no soy experta. Si hay algún médico viéndonos que nos aclare cuánto puede. Pero sea o no sea cierta esa cuestión de que hacía la huelga de hambre, el hecho de hacerlo sentir culpable. Es que es una manipulación. Por ti yo estoy dejando de comer. Y hay gente que hasta se llega a enfermar. Claro. Bueno, sí. O sea, literal es como de, ay, o sea, hasta me desmayo y híjole, me estás matando. O sea, es mamás papás que quieren decir, me estás matando. Y a ver, híjole, ¿realmente el hijo está haciendo eso? ¿Realmente el hijo la está matando? ¿O simplemente es el sistema manipulador que no quiere que su hijo se vaya? Y aquí lo difícil es eso,
que si sí llega este sentimiento de culpa, híjole, Porque, te frena todo. claro, porque creo que o con este chantaje o estas amenazas de es que si haces o dejas de hacer, como dices, no, me vas a matar o me va a pasar algo. Creo que ese chantaje con amenaza de culpa, mezclado con toda esta cuestión de la culpa, creo que es sumamente peligroso porque es el haber. Me siento culpable simplemente de que me lo estén diciendo, de que ya se están sintiendo mal por mi culpa, pero si lo hago y sí pasa, o sea, si sí me voy y si sí le pasa algo, me voy a sentir más culpable. Me voy a sentir más culpable. Sí, totalmente. Porque les compramos el discurso. Sí. Y entonces, híjole, sí pasa. Y sucede en todo, y no solamente ahorita que decías eso, la semana pasada justo hablaba con una de mis pacientes que terminó y me decía es que era una relación sumamente manipulante, era una relación muy tóxica y ella no se animaba a terminar la relación, a pesar de que sabía que no quería estar ahí. Me decía, es que cada vez que yo intento terminar, él me dice, es que yo sin ti me muero, es que yo prefiero estar muerto si no estás conmigo. Y en su mente era, por fin termina la relación y decía, híjole, es que si de verdad le pasa algo, va a ser mi culpa. Y yo, ¿pero por qué? O sea, tú no es como que le estás yendo ahí y le metes un balazo, o sea, no. Es responsabilidad de él y es trabajarlo y viven con ese miedo de que la culpa que están sintiendo sea real y que sea su responsabilidad. Y este tipo de situaciones creo que nos lo inculcan desde niños. Claro. O sea, el típico de que ven, dame un abrazo, ay, si no me voy a poner triste. Ay, sí. O sea, yo digo, ¿por qué? O sea, si el niño no quiere dormir, pues que no te dé un beso, ¿sabes? O sea, ¿por qué le estás manipulando a sentirse mal o a que seas responsable de tus emociones solamente porque tú quieres? Sí, no poder decir que no. No poder decir que no. Y justamente los niños empiezan a aprender desde esta edad chiquita qué es la culpa. Entonces, híjole, me está diciendo que si yo no hago eso que él me está pidiendo, él se va a poner triste. Y luego yo me voy a sentir mal porque por mi culpa se pusieron tristes. Y entonces no quiero, va en contra de lo que yo quiero hacer, pero el sentimiento de culpa ya llegó, ya lo aprendí y entonces hago algo que yo no quiero hacer. Sí, o para sentirnos un poquito mejor, tenemos que inventarnos toda una historia de prácticamente que va a venir el Papa a cenar, entonces no puedo ir porque fíjate que como tan fácil y sencillo que es decir, oye, no se me antoja, no traigo ganas, prefiero hacer otra cosa y no pasa nada. Y hay que enseñarle también a los niños a ver, no pasa nada, porque creo que también me ha tocado ver muchos papás que le tienen que inventar una historia al niño para poderle decir que no. Sí. Y es como, pues simplemente dile que no. Pero la gente no sabe decir que no. No. Pues, no sabemos decir que no. Con esto nos inventamos 1000 historias y es bien chistoso porque solamente inventándote 1000 historias la gente es como de, bueno, está bien. Pero si tú les llegas a decir la verdad de, no tengo ganas, y eso, qué gacha, ¿por qué no quieres? Que no sé qué, bla, bla, bla. Y empiezan a meterte la culpa de estás mal, empiezan los juicios de por qué no. Porque estas manipulaciones es como nos enseñaron a vivir. Totalmente. O sea, como digo, desde niños y se va dando en amistades, en relaciones, con los papás, con 1001 cosas que es más aceptable decir mentiras que decir la verdad, porque decir la verdad te culpan. Lleva el no. Ajá, lleva el no. Que a ver, que creo que es que también, y justo por todo esto, después la culpa, que es lo que nos ocasiona, sobrepensamiento de estarle dando vueltas a las cosas, de ya tengo que ver hasta cómo digo las cosas, cómo actúo, porque me va a llevar a esta situación donde esté pensando o no deje de pensar en cómo se ve afectada mi imagen. Es que le dije esto y si piensan que soy así o si hice sentir mal a otra persona, entonces empieza la ratita. Tal cual. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio? Porque digo, ok, no sentirnos culpables, no responsabilizarnos de todo, pero tampoco tener esta falta de responsabilidad afectiva o emocional. Claro. ¿Cuál es el punto intermedio?
Creo que, y es completamente difícil y creo que sí es dependiendo de cada persona y de cada situación. El as bajo la manga de los psicólogos, ¿no? El depende. Eh, pero, por ejemplo, creo que es poner justo en una balanza el a ver qué tanto beneficio me va a traer a mí o qué tanto realmente puede afectar a la otra persona. Okay. El decir que no es, a ver, no tiene nada de malo. Y si tú me estás invitando a un evento y simplemente te digo, no se me antoja ir, no, la otra persona se puede sentir mal, pues sí, pero no pasa nada. Pero se puede sentir mal, pero no depende totalmente de mí. No. Es ok, pues sí, la vamos a poner triste porque quería que yo estuviera ahí, pero no pasa nada. Ajá. Entonces, o sea, creo que también esta cuestión de la responsabilidad afectiva hay que ver también qué punto tiene y el balance. Porque justo luego creemos que la responsabilidad afectiva, o al menos así lo veo yo, es evitar a toda costa que la otra persona se sienta mal. Pero no podemos hacer eso. Claro que no. O sea, porque tampoco no depende de nosotros el cómo se va a sentir. No, y es ahí donde también nos empezamos a sentir culpables. Exacto. Creo que es esta parte de entender, decir, si yo, mis acciones, provocan un sufrimiento real o atentan de manera directa hacia la otra persona, ok, me toca hacerme responsable afectivamente. Pero de ahí que mis acciones que no son directas, como el que tú me invites y que yo no quiera ir, o que el que yo no quiera ir a comer con los abuelos, o con la mamá, o con esto, no te estoy atacando directamente, no tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo porque yo no quiero, porque no tengo ganas, sí, esto de comer con los abuelos, por ejemplo, creo que es algo que pasa mucho entre las parejas de ir a comer con la familia política. De, ay, es que no se me antoja, pero si no voy luego es un problema. Van a hablar mal, pues van a creo decir. Que es poder llegar a un acuerdo de que, a ver, no es necesario que vaya siempre la pareja con no tu familia, nada. Pero pues también del otro lado, también de vez en cuando si vas, tampoco te pasa nada. Llegar a acuerdos, pero yo creo que si tú llegar a acuerdos bien hablados, no a través de la culpa. Exacto. No a través de la manipulación. Sobre todo. O sea, yo creo que culpa y manipulación van de la mano. Para que alguien se sienta culpable tienen que haber una manipulación. Y entonces, bueno, sí, no en todo caso, no en todos los casos. Ajá. Porque ahorita dije sí, pero luego ya lo rectifiqué desde que me digas que no estás de acuerdo. No, es que fíjate que ahorita yo creo que cuando llega la culpa, cuando no hay una manipulación, es cuando sabemos que algo le puede hacer daño a la persona querida. Por ejemplo, me tocó un caso de una chavita que llegó súper agobiada, pero muy agobiada al consultorio. Me decía, es que me siento fatal porque me tocó ver cómo le fueron infiel a mi mamá. Decía, entonces, yo no quiero decirle, pero no se lo quiero ocultar, pero entonces me siento atrapada en la situación. Claro. Entonces, cuando la mamá se entera, la hija se sentía súper culpable, como si ella lo hubiera hecho. Y se la pasaba pidiéndole perdón, mamá, perdón, no sé qué. Y yo le decía, perdón, ¿por qué? Tú no fuiste la que hiciste el daño. A ti malamente te tocó ser testigo y tener que comunicar la noticia, pero no es una responsabilidad tuya. Pero es que me siento tan culpable como si yo lo hubiera hecho, porque capaz que si yo no le comento y ella no se da cuenta, pues no estaría sufriendo. Dice, pero al mismo tiempo siento que no sería leal de mi parte yo saber esto y no comentarlo. Entonces estaba en esa contradicción que digo que le entró la culpa sin tener una responsabilidad real. No hubo una manipulación, el papá no le dijo no le digas nada. El papá no dijo absolutamente nada hasta que se confrontó, pero ella se sentía muy culpable. Entonces ahí es cuando digo que creo que la culpa puede entrar desde donde nos sentimos responsables de cómo se siente el otro o de cómo se pudiera sentir el otro. Y a ver, de lo que mencionamos al principio de que la culpa funciona también para reconstruir al futuro, pues es simplemente esto, ok, yo ya experimenté algo que no supe cómo actuar en el momento, ok, ya tengo herramientas para que si en un futuro vuelvo a estar en una situación similar, ya sepa cómo actuar. Porque, y es algo que les digo mucho a mis pacientes, está bien fácil con la madurez, con la información que tienes hoy en día, voltear hacia atrás y tú mismo castigarte.
Con es que hubiera podido haber hecho, es que hubiera hecho aquello, hubiera evitado. A ver, no hubieras podido hacer nada diferente. Porque no tenías las herramientas en ese momento. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías en el momento. Y punto. Hoy en día ya tienes otra información, otras herramientas, otra madurez, pero pues hoy en día. Y no se vale que hoy en día la persona, por ejemplo, la Brenda de hoy en día, culpa a la Brenda de hace un año o de hace 3 años. Pues, sí, totalmente. No va por ahí. Y creo que también... Pero es entender esa parte. Entender que vamos cambiando, que vamos evolucionando, que vamos adquiriendo herramientas que antes no teníamos y que, como dices tú, no había manera de hacerlo diferente. Por algo reaccionamos de esa manera, no habíamos experimentado a lo mejor la situación. Entiendo esta parte de decir, híjole, a lo mejor sí tenía las herramientas, pero fue algo de sorpresa y entonces la regué y cometí este error. Sí, pero es justamente, no lo habías experimentado, no tienes ese aprendizaje y reaccionaste como pudiste en ese momento. Reconozco el error, reparo el error si se puede, pero también suelto. Sí, y a ver, aceptamos, pedimos disculpas como mencionas y después confrontamos consecuencias. Totalmente. Buenas o malas. Buenas o malas. Pues sí, soy culpable de esto, pero me toca aceptar la consecuencia. No solamente por pedir perdón quiere decir que estoy libre de culpa. Pero una cosa es la culpa viéndola como una responsabilidad a mis actos y la culpa como un sentimiento o una emoción. Y el sentimiento y la emoción se puede trabajar y puede llegar a un momento en el que ya no lo sienta o acepte la situación como es y deje de doler, y a lo mejor la culpa como acción pues va a seguir, pues porque es algo que hiciste, no es algo que se pueda modificar, ¿no? Pero es trabajar, creo que ahorita de la parte emocional es justamente eso, entender y decir, a ver, si me estoy sintiendo culpable, ¿por qué es? Como decías tú, ¿es por mis premisas? ¿Es porque me enseñaron a que la culpa, o sea, me manipularon desde chiquito, me enseñaron que era la manera? ¿Me siento culpable realmente por algo que me corresponde? ¿Realmente es mi responsabilidad eso? Si sí es, ok, ¿qué necesito hacer para reparar lo que estoy haciendo mal? ¿Qué necesito hacer para afrontar mi culpa? ¿Qué necesito hacer para sanar? ¿Qué necesito hacer para perdonarte a ti y perdonarme a mí? Exacto. Y ahorita que dices esto de perdonarme a mí, lo ligo con la cuestión de castigarnos. ¿Qué pasa, como último punto, esta cuestión de culparnos a nosotros mismos por permitir? Yo creo que es una de las culpas más dolorosas. Bastante. Y que más largas. Porque te empiezas a cuestionar tanto el qué hubiera pasado si yo no hubiera permitido. Si yo hubiera puesto un alto a tiempo, si yo hubiera dicho no a tiempo. ¿Cómo permití que me trataran así? ¿Cómo permití que me trataran así? Pero creo que entran el montón de cosas ahí que no solamente es cómo permití, es saber. En ese momento a lo mejor ni siquiera lo estaba haciendo como de estoy permitiendo esto. Entran miedos, entran creencias, entran hasta cierto punto idealizaciones, entran fantasías, entran esta idea de que es que tenía potencial y entonces por eso me dije si lo logro cambiar, o sea, ¿sí me explico? Entra el montón de cosas que no lo estamos haciendo consciente, estoy permitiendo que me estén tratando mal. No, sabemos que nos daña porque nos duele, pero estamos enfocados en otras cosas, en otra ilusión, en otra fantasía, antes que el permitir. Hasta que estamos fuera de la situación, creo, es como que esto, híjole, ¿por qué permití? Y sí, es normal, yo creo que todo el mundo lo hemos llegado a hacer cuando estamos en situaciones así, de culparnos, y qué mensa, por qué lo hice, y me enojo conmigo, pero eso que, a ver, vívelo, enójate un ratito, porque pues es normal, pero de ahí entiéndelo también. A ver, ya el que yo haya hecho eso no va a cambiar el pasado, no va a cambiar lo que ya me hicieron o permití o no permití, ¿no? ¿Qué aprendo de esto? Yo creo que el transformar la culpa hacia un aprendizaje es lo que nos va a sanar. El decir, me di cuenta que permití por esto y esto y esto y esto, me di cuenta que lo que quiero es esto y esto y esto, y entonces, ok, ¿cómo lo voy a poner a decir, esto que lo permití, ya no lo quiero permitir por esto? Aprendo de eso. Sí.
Totalmente de acuerdo, y creo que, a ver, hay que entender que aunque suene muy fuerte, a veces permitimos porque creemos que es lo que merecemos. Uh-huh. Y en este creer que es lo que merecemos, hay que ver también qué tanto ha sido por una manipulación, por una relación tóxica, Uh-huh. por estas creencias de que no merecemos, de que somos invisibles. Entonces también hay que ver qué tanto estamos actuando justo desde nuestras premisas, pero creo que también algo que nos mueve mucho en este tipo de interacciones donde permitimos es el miedo. Uh-huh. Hay que entender que muchas veces nos movemos a través del miedo, simplemente del miedo de perder a una persona. Y el miedo de equivocarnos, el miedo a estar solos, el miedo, como dices tú, el miedo es el que nos hace permitir muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Y el decir, ¿qué es lo que creo que merezco? Si tenemos una autoestima baja, si tenemos, como dices tú, las premisas, creencias de que no somos suficientes, de que no somos capaces, pues vamos a permitir porque es lo que creemos que está bien. Creemos que es lo correcto, creemos que es lo que nos toca vivir. Entonces, sí, por eso te decía que como el tema de los aprendizajes, porque es a raíz de eso yo me puedo dar cuenta de qué me está fallando a mí, que estoy permitiendo esto, para entonces poder trabajarlo. Y entender que estos errores, entre comillas, es lo que nos va a ayudar a crear defensas y aprendizajes. Uh-huh. Entonces, en una gran mayoría de las situaciones, creo que más que verlo como un error, uh-huh, es un aprendizaje. Totalmente. Yo creo que todos son aprendizajes. Se convierten en errores cuando ya lo haces consciente y lo sigues haciendo. Entonces es como dices, ahora sí ya, o sea, ya te gustó equivocarte, ¿no? O sea, ya te gustó seguir en lo mismo, como que sabes que no te hace bien, sí, o que haces daño, ya es un error. Pero si logras aprender de eso y transformarlo, pues sí se convierte en un aprendizaje. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, para terminar y concluyendo, pues la culpa es esto, es esta sensación de que lastimamos o nos lastimaron, revisar si hay algo ahí de miedo, revisar qué es lo que nos está impulsando a sentir, uh-huh, esta emoción para poderlo trabajar y realmente ver si es una culpa real o, en algunos casos, es una culpa falsa. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasa con la culpa. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por darle like, por todo, por existir. Por existir. Los queremos. Sí. No, síganos en todas nuestras redes, compartan, regístrense. No. Suscríbanse. Suscríbanse, regístrense en nuestro Twitter. ¿Verdad? No, síganos en nuestras redes en ¿Qué pasa con? Estamos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y igual para algún proceso psicológico o terapéutico, las redes de Kepri, igual en todas esas mismas plataformas. Sobre todo en Facebook y en Instagram estamos en Kepri. Y cualquier duda, comentario que nos quieran hacer, sugerencias, ahí les agradecemos a los que ya han estado contactándonos. Todos los temas que nos están sugiriendo los estamos anotando para seguir trabajándolos en esto, ¿no? Así es. Muchas gracias y pues esto fue lo que pasa con la culpa. Y vamos a la recomendación. Sí. Bien, para la recomendación de este capítulo, hoy vamos a decirlas desde el mismo escenario, pero es un libro. Este libro se llama Antes de que se enfríe el café. En este libro se platica que hay un rumor en las calles de Tokio donde existe una cafetería que, dependiendo la silla que elijas, si sabes elegir bien, vas a poder regresar a tu pasado. Este libro, bueno, pues en este viaje al pasado tiene como ciertas limitaciones, donde no puedes salirte de la cafetería, donde para volver tienes que terminar de tomarte el café antes de que se enfríe, pero eso sí nos enseña que hagas lo que hagas en tu pasado, tu presente no va a cambiar. Entonces creo que habla mucho de esta cuestión de entender y asimilar tu presente, que lo que ya hiciste pues ya pasó, es un aprendizaje y que ya no lo puedes cambiar, que más bien es enfocarte en el presente y justamente hacer cambios en tu presente para así poder modificar un futuro. Pero pues el pasado ya es pasado. Ya es pasado. Se los recomiendo mucho este libro, la verdad el autor
Perdonen la pronunciación, no sé si lo voy a poder decir. Se llama Toshikazu Kawaguchi. Espero. Igual ahí los ponemos por escrito. escrito. Los ponemos por escrito. El libro lo pueden encontrar en Amazon, está en Kindle, está en físico, lo que les convenga más. Pero de verdad se los recomendamos muchísimo. Muy bien. Gracias.